anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Esta es una calle de la ciudad de Kioto, conocida como Senbon-dori. Esta calle es muy antigua y corre en orientación norte-sur. En días de antaño, Senbon-dori era conocida como Susaku-ji y era la carretera que llevaba a Daigo-kuden, ayuntamiento dentro del Palacio Imperial, en el centro de la ciudad. Actualmente hay muchos templos que incluyen el nombre Senbon en el distrito Senbon, donde se encuentran algunos tesoros nacionales y misteriosas leyendas. Este es el templo Daihoon-ji. Es un templo querido por la gente de Kioto, que suele llamarlo Senbon Shakado, Salón Senbon Shakyamuni. Este es el salón principal, un tesoro nacional. Es el salón de templos más antiguo de Kioto y sobrevivió a la guerra de Onin y a muchos incendios. Un artículo que guarda íntima conexión con la construcción del salón principal es la muñeca Okame-san. Una leyenda la vincula a la historia de un amor conyugal. Este es el templo Injoji, también conocido como Senbon en Mado. El ídolo principal que se consagra aquí es la figura de Enma. En cierta forma, es inquietante que Enma sea el ídolo principal. Un noble del periodo Heian, el poeta Onono Takamura, fue el responsable de la fundación de Senbon en Mado. Hay una misteriosa leyenda que dice que Takamura era auxiliar de Enma. En este episodio, ahondaremos en el misterioso mundo de los tesoros nacionales del distrito Senbon y los secretos guardados en él. Esta es Senbon-dori. Solía conocerse como Susaku-odori durante el periodo Heian, cuando era una calle muy concurrida. El templo Daihoon-ji se encuentra más adelante en esta misma acera de piedra. También se lo conoce como el salón Senbon Shakado, dado que allí se consagran el Buda Shaka Nyorai y su ídolo principal. El Shakado es un templo con una larga historia. Fue fundado durante el periodo Kamakura por el sumo sacerdote Giku Shonin.
Luego de atravesar el complejo, uno llega al Tesoro Nacional, al Hondo, o salón principal. Es un edificio de aspecto audaz. Los grandes pilares que sostienen la estructura del salón principal transmiten fuerza. ¿Por qué se considera tesoro nacional al salón principal de Senbon Shakado? Lo que puedo decir es que se encuentra en una zona de Kioto llamada Nishijin. Aquí es donde las fuerzas del ejército occidental se juntaban durante la guerra de Onin, cuando se dice toda la ciudad de Kioto se incendió. En medio de esto, milagrosamente, esta edificación sobrevivió pese a los incendios de la guerra de Onin. Y también es valioso en tanto que es la construcción más antigua de la ciudad de Kioto. Se ha hecho evidente que la construcción del armazón se completó en el primer año del reinado de Antei, el que marcaría el comienzo del período Kamakura. En ese período, la reconstrucción del templo Todaiji en Nara había iniciado un período de innovaciones en materia de arquitectura. Por un lado, es evidente que durante un largo tiempo, que abarcó los períodos de Asuka, Nara y Heian, se continuó desarrollando un estilo arquitectónico claramente japonés. Nos referimos a esa arquitectura tradicional como Wayo. Y uno podría decir que esta construcción es la quinta esencia del estilo arquitectónico llamado Wayo. Podemos encontrar en el techo tejas de madera de ciprés, así como las líneas alargadas y levemente curvas. También la libración general del espacio mediante el uso de puertas colgantes con celosías entre los pilares que sugieren un estilo Shinden-Tsukuri del periodo dinástico. El hecho de que exprese el estilo del periodo dinástico nos dice que este tipo de arquitectura se usaba justamente porque estamos en Kioto. Uno puede conjeturar que Nara tendría su propio estilo Wayo. En ese sentido, siento que este edificio nos dice que los diferentes estilos de arquitectura se establecieron según las características propias de cada región. Este es un edificio muy importante que sobrevivió a los incendios de guerra. Avancemos hacia el salón principal. El alto techo y el amplio espacio interno del salón nos transmiten solemnidad. Este es el santuario interior, el sitio donde se consagra la estatua de Buda. Aquí también encontraremos importantes rasgos arquitectónicos. En el centro tenemos lo que conocemos como Shiten Bashira, que son los 4 pilares simbólicos para este templo. Y dentro de este espacio hay un lugar llamado Santuario Interior, que se trata de un santuario miniatura de madera Akasuga. Este tipo de estructura se conoce como Amida-do y se usó en abundancia durante el periodo Heian. No obstante, lo más importante es que, frente al santuario interno,
Hay un espacio que es donde estoy sentado ahora. Se llama santuarios exteriores. Aquí es donde la gente viene a rezar y creo que es una característica de este lugar. Mediante mamparas se separa el espacio sagrado donde reside el espíritu de Buda del espacio donde la gente se sienta. Esta es una barrera espiritual que claramente define las diferencias de las características de los espacios. Esta barrera o mampara no es una pared, sino más bien una celosía. Y da la sensación de que uno comparte el espacio del Buda. Dado que el budismo que llegó a Japón en el siglo VI y de a poco se extendió hasta ahí durante el periodo Heian, se había popularizado. La arquitectura se adaptó a eso. Creo que uno podría decir que este salón es un valioso ejemplo de arquitectura de aquellos tiempos en los que el budismo comenzó a popularizarse. O sea que con solo mirar la arquitectura uno comprende cómo es que se fundó el budismo. Incluso los delicados colores y el gabinete del santuario son parte de lo que hacen de este un tesoro nacional. La figura que señala el techo con su mano derecha y al suelo con su mano izquierda es una estatua de bronce del Buda Shaka al nacer. Es un objeto de adoración para la celebración del nacimiento del Buda Shaka, llamado Festival de la Flor. Vemos el semblante dignificado del Buda. Esta es la estatua del Buda Shaka, el ídolo principal. Es el trabajo de Kaikei, un aprendiz de Gyokai, un conocido escultor de estatuas budistas del periodo Kamakura. Una vez al año se celebra una ceremonia que atrae a mucha gente y que tiene lugar en el Senbon Shaka-do. Es el Yo-do-e, una ceremonia en la que se ofrecen rábanos daikon y que tiene lugar cada diciembre. Se dice que comenzó durante el periodo Kamakura, cuando durante las ceremonias fúnebres se hizo común la práctica de escribir caracteres sánscritos sobre rábanos para ahuyentar al demonio. Los rábanos daikon se cocinan junto con el tofu frito. Hoy día se dice que comer estos rábanos ayuda a la salud y aleja a la enfermedad. Uno fácilmente vendría aquí cada año a los efectos de tener buena salud. Al regresar, visitaremos una maravillosa estatua que es el orgullo de Senbon Shaka-do. Importantes Budas se consagran en el Senbon Shaka-do. Esta es la Rei Hoden, mina de oro. Aquí hay discípulos del Buda Shaka. Esta es la Shaka-yudai de Shiso, estatua de los 10 discípulos principales del Buda Shaka. Son los 10 Bosatsu, elegidos entre los discípulos del Buda Shaka.
Estas son estatuas de madera talladas por Kaikei, un escultor de imágenes budistas del período Kamakura, quien, junto con Unkei, grabó su nombre en la posteridad. Es casi abrumador ver 10 de estas estatuas una junto a otra. Cada una tiene una presencia individual. Uno puede encontrar diferentes atractivos en cada una de ellas. Este es Makaka Shosonya, que es un santo budista que continuó con su entrenamiento ignorando las necesidades de la vida. Este es Ubarisonya, quien continuó su entrenamiento con estricta disciplina. Este es Furuna Sonya. Experto en charlas morales, se le conoce como un excelente maestro budista. Este Buda está siendo tallado con habilidad virtuosa. Le preguntamos al señor Inamura, quien ha tallado incontables estatuas budistas, qué debemos observar en una estatua budista. Bueno, uno debe mirarla con naturalidad. Cuando la gente posa sus ojos por primera vez en una estatua budista, suele mirar el rostro. Y cuando se trata de un santuario budista, creo que el rostro es lo que más llama la atención. Luego, uno debe mirar las manos o los pies y la armonía general. Me gustaría que la gente preste atención a esas cosas cuando mire una estatua budista. Los escultores budistas volcaban sus almas en sus estatuas. Muchas estatuas se conservan en Senbon Shakado. Los Roku Kannon Bosatsu. Este es el trabajo de Yokei, un aprendiz del escultor budista Unkei. Senbon Shakado es el único lugar donde uno encuentra los 6 canon juntos. Este es Shokanon Bosatsu. Mediante una enorme compasión,
Este santo nos guía a la felicidad y nos aleja de tristezas y sufrimientos. Este es Senju Kannon Bosatsu. Este es el santo que nos salvará del sufrimiento mediante su gran compasión. Este es Bato Kannon Bosatsu. Durante el periodo Edo, este santo protegía el ganado, como son caballos y bueyes. Este santo es ampliamente venerado como el Buda que brinda cosechas cuantiosas. Este es el Yuichimen Kannon Bosatsu de 11 rostros. Este es un Buda que posee 11 rostros en su cabeza, con los que logra identificar a la gente que sufre. Este es Yunten Kannon Bosatsu. Yuntei se refiere a la expresión de un espíritu profundo y puro. Su rostro transmite esto claramente. Este es Nyuirin Kannon Bosatsu, quien siempre está en busca de formas de salvar a la gente. Este es el Buda que cortará los lazos con los deseos mundanos y guiará a la gente a la iluminación. Estos 6 Budas, cada uno con sus características propias, buscan salvarnos de nuestro mundo de sufrimiento. En Senbon Shakado hay una triste pero hermosa leyenda en torno a la figura de Okame. En los terrenos del Senbon Shakado hay un monumento de piedra llamado Okamesuka. Debido a la expresión de su rostro, se cree que es una mujer que busca la paz para nuestros espíritus. Uno se pregunta qué conexión había entre Okame y el Senbon Shakado. Esta de aquí es Okame, y mientras construían el salón principal del templo, el maestro capataz de los carpinteros aparentemente tenía una esposa llamada Okame. Y ocurre que este capataz había cometido un error menor en el diseño de su construcción. Aparentemente, uno de sus pilares resultó ser demasiado corto. Y parece que fue Okame quien le dio a su marido la idea que acabaría resolviendo el problema. No obstante, ese capataz, de alguna forma, lamentó haber tomado el consejo de su esposa para terminar el salón principal. Entonces Okame, triste porque su esposo ahora tenía una lucha interna, decidió dar su propia vida justo antes de la ceremonia en la que se alzó el marco. Se dice que en reconocimiento a los logros de su esposa, el capataz le construyó este monumento Okamesuka. Se dice que le hicieron una máscara del rostro de Okame
y lo usaron como parte del marco. Desde entonces, ella fue venerada como un espíritu que mantiene la pasión a raya y que dota a las familias y matrimonios de felicidad plena. Sorprende pensar que una figura que genera sentimientos tan positivos haya sido la protagonista de una historia tan triste. Se dice que esta historia de Okame, que simboliza la idea de cómo marido y mujer se ayudan y apoyan, explica por qué peregrinar a Senbon Shakado traerá felicidad al matrimonio. Con ojos caídos y labios firmemente cerrados, esta es la expresión característica de Okame. La boca de labios apretados representa la importancia de hablar con honestidad y evitar charlas banales. En la boca nace todo conflicto. Quizás este sea el secreto de la felicidad marital. Si no viven una vida honesta, serán juzgados por Enma. Al regresar, aprenderemos las historias del salón Senbon Enma-do. Aún se habla mucho de Senbon-dori como el lugar donde transcurrió la novela Gobanchi Yugiri-do. Senbon Enma-do se eleva frente a una calle comercial. Algunos faroles con las palabras el Enma-do indican dónde se encuentra el templo. ¿Cómo es que al templo Inyoji se le llama el Enma-do? Este es el Senbon Enma-do, un templo donde se consagra a Enma. Pero a medida que uno viaja al sur, bordeando Senbon-dori, uno se cruza con Shakuhoshi, que es un jizo, conocido como el jizo Kuginuki, jalón de clavos. Y cuando uno viaja un poco más al norte de Senbon-dori, hay un templo llamado Yobon Rendaiji. Se dice que, a la vez, aquellos que murieron pasaron frente al jizo Kuginuki, escucharon aquí la campana del Enma-do y llegaron finalmente al Yobon Rendaiji. Eso sería del lado oeste de la montaña Funaoka, donde serían sepultados en el Endaiji. Se reconocía esta como una ruta funeraria. Entonces, consagrar a Enma representa el límite entre este mundo y el inframundo donde Enma compartió su decisión. Así es como se interpretó en ese entonces. Los límites entre este mundo y el inframundo le da a uno escalofríos. Cuando uno ingresa al salón, el espíritu halla calma con la melodía de los móviles. Uno puede sentir una mirada penetrante al otro lado de la celosía separadora. Al mirar en detalle, uno ve que Enma nos mira desde arriba. Aquí se enclaustra el ídolo principal, el dios Enma. Recibir la mirada firme de Enma alcanza para asustarse. Por cierto,
¿Por qué se consagraría aquí Enma, quien debería estar en el infierno? Este no es el Enma del infierno. Enma está tanto en este mundo como en el inframundo e imparte juicio. Cuando uno muere, él es quien decide si uno debe ir al cielo o al infierno. Esa es su misión. Pero Enma no suele preferir enviar a la gente al infierno a cualquier precio. Es aterrador ser enviado al infierno, pues no podrás renacer. Entonces, no suele enviar a la gente allí. Para ayudarte a evitar ese hado, él te escudriña atentamente y te recuerda y advierte que no debes mentir ni nada de eso. Pero no se muestra aterrador porque quiera asustarnos o hacernos sentir sumisos. Se ve aterrador, pero parece ser que en realidad nos está cuidando. ¿Quiénes están junto a Enma? ¿Aquel que parece ser un sirviente? Este salón es el principal y fue construido como tribunal para Enma. Si Enma es el juez, entonces aquel detrás de él es el fiscal. Aquel otro a la derecha tiene en sus manos lo que se conoce como el libro de Enma. Y este aquí, sosteniendo el libro, es conocido como Kushojin, que es un dios que nació junto con todos y cada uno de nosotros. Uno puede tener 400 o 500,000 poros capilares, y Kushojin podría ubicarse allí y llevar registro de todo lo que te ha ocurrido y todo lo que has hecho. Todo está allí escrito en el libro de Enma. Así, al llegar el momento del juicio, que vayas al cielo o al infierno depende exclusivamente de lo que Enma tiene en el libro que te corresponde. Aquel a la izquierda es como una secretaria, tiene un pincel en la mano. Una vez que dicta sentencia, deja constancia de a dónde va cada uno, si al cielo o al infierno. Sí, él deja constancia del lugar específico al que irás. Me pregunto qué hay escrito en el libro de Enma. Sin dudas, me gustaría echar un vistazo. El rostro y la cabeza de Enma, quien se ve como si pudiera volver a la vida en cualquier momento, fue retocado y restaurado por el escultor Imamura. ¿En qué pensaba al hacer esto? Enma lleva una corona. Es una corona de aspecto poderoso. Y cualquier Enma que miren tendrá una corona que refleja su poder. Pero al momento de restaurarlo, no tenía una corona de aspecto imponente, sino una corona sencilla. Entonces lo trajimos a casa y la retocamos un poco. Finalmente, mi esposa y mi hija combinaron los colores y todo lo demás. Pero en lo que a mí respecta, lo que más me gustó, lo más importante, fue que el abad quedó muy satisfecho con ella. El abad es un hombre muy exigente, así que esa fue la mejor parte. Enma lleva una corona nueva. Ahora parece verse mucho más enérgico. Esta es una estatua de Murasaki Shikibu. Luego de ser juzgada por Enma, por alguna razón fue enviada al infierno.
He aquí Senbon-en-Madó, en contraste con el cielo de verano. En las paredes internas del salón hay pinturas que solo existen en el Senbon-en-Madó. Se trata del gran mural que ilustra el infierno. Aparentemente, es la pintura mural más grande que existe. Se menciona este mural en la obra literaria Nihonshi, Historia de Japón, de la pluma del misionero portugués Luís Frois. Inclinado ante Enma hay un noble servil. Se trata de Ono no Takamura, el responsable de la fundación del Senbon-en-Madó. Es conocido por ser uno de los poetas de la antología poética Hyakunin Isshu. ¿Qué clase de hombre era Takamura? Ono no Takamura fue un personaje histórico de principios del período Heian, que fue famoso como erudito literario y como guerrero. Algunos creen que es el abuelo de Ono no Komachi, dado el Ono de su nombre. Era reconocido como poeta de Japón y por sus trabajos de poesía china. No solo tenía su lado literario, sino que también estaba bien versado en leyes y era una figura prominente. Se cree que tiene talentos que exceden lo que uno esperaría de un humano común y corriente, y que por eso podría haber generado temor en la gente. Respecto a cómo es que alguien con tanto talento acabe como sirviente de Enma, debe tener que ver, por ejemplo, con una historia imperecedera de la antología Konjaku Monogatari-shu, cuentos japoneses de tiempos pasados, sobre un noble Fujiwara que al morir fue enviado al infierno y que luego volvió a la vida y que destacó la figura de Ono no Takamura a un costado de Enma. Se dice, por lo tanto, que desde finales del período Heian, la gente cree que Ono no Takamura fue un personaje que trabajó junto a Enma. Ono no Takamura no solo rebasaba de talento, sino que también servía a Enma. Se trata de un personaje en verdad misterioso. En Senbon-en-Madó se sigue representando el Dainen-butsu Kyogen, una de las 3 mayores obras Nembutsu Kyogen de Teatro No de Kioto. Se representa cada mayo y atrae a muchos espectadores. Personajes como Seningiri, Tushigumo y Horakubari cobran vida. El Senbon Dainen-butsu Kyogen se registró como un bien cultural intangible de la ciudad de Kioto. Esta es la torre que tiene Budas tallados en piedra. Se trata de una gran pagoda construida en piedra en homenaje a Murasaki Shikibu, autora del cuento de Genji. ¿Por qué fue necesario homenajear a Murasaki Shikibu?
Shikibu nació unos 200 años después de la muerte de Onono Takamura. Shikibu había escrito a menudo sobre el espíritu de Onono Takamura y sus textos se incluyeron en los que conforman el cuento de Genji. Luego el abad de este templo tuvo un sueño. Soñó que la famosa Murasaki Shikibu había terminado en el infierno y estaba sufriendo sobremanera. Cuando le preguntaron cómo ocurrió, dijo que era porque al escribir ella su novela había mentido respecto a los romances de ciertos personajes. Fue tanto lo que dramatizó con mentiras que la enviaron al infierno para que sufriera. Entonces, ¿cómo se salvó? Entendieron que debían construir una torre en honor a Murasaki Shikibu. Parece que Murasaki Shikibu había enfrentado numerosas adversidades tras escribir el cuento de Genji. Quizás logró salvarse gracias al Senbon Enmado. Junto con Senbon Dori, conocida en días de antaño como Susaku Odori, uno aún puede sentir en el aire el Gengi-Ankyo, el antiguo Kyoto, en el Senbon Shakado y el Senbon Enmado. Hay muchos tesoros nacionales que aún hoy la gente adora y que continuarán generando agrado, tanto como las leyendas de Okame y Onono Takamura.